Muy buenas noches. El día de hoy voy a hablar sobre un tópico extra que había indicado el profesor en caso de que se requiera hacerlo por puntos adicionales en el parcial. Me gustaría indicar que este trabajo ya fue indicado para fecha límite hace 2 días. Sin embargo, yo igual lo quiero presentar. Más que todo, me gustaría indicar de que mi compañero de grupo no quiso ser partícipe. Sin embargo, yo igual lo quería presentar. El día de ayer lo quería hacer porque yo también trabajo y bueno, no es una excusa, ¿no? Sin embargo, se me dañó la computadora, incluso me van a ver todo el tiempo visualizando para arriba, dado que ahorita estoy utilizando un HMI y estoy transmitiendo la pantalla de la computadora que no la veo aquí hacia mi televisor. Entonces, más nada, con estos puntos que estoy indicando, voy a comenzar con la presentación y muchas gracias. Bien, ¿qué me gustaría indicar antes de poder explicar sobre los puntos principales que vi en los dos videos? Es que se va a hablar tanto de lo que es la red ASIC, cómo está estructurado en cuanto a la fuente de alimentación, que es el módulo de desacoplamiento de datos, que permite alimentar a un módulo que es maestro 1243.2, solo si se utiliza un controlador S7200. En caso de que ya se utiliza una gama más alta o un periférico de distribuidos como una ET200, ya se tiene que recurrir a otros tipos de módulos. Bien, continuando con la presentación, aquí observamos en esta primera diapositiva cómo está estructurada las comunicaciones que se puede implementar en Siemens. Bien, en la parte superior se encuentra lo que es Profinex. Profinex se basa en una comunicación como Profibus, el cual puede ser conectado tanto de forma como parecido a un bus de campo o en forma de anillo. Pero en este caso se basa ya en Ethernet en las capas TCP/IP. Por otro lado, en la capa inferior se cuenta lo que es Profibus, pero recordemos que Profibus existen tres tipos de versiones. En lo cuanto a este dispositivo se observa tanto Profibus DP, que es la que generalmente más se utiliza en el campo industrial, y lo que es la PA, que está más enfocado a aplicaciones que son de puntos críticos, requieren de una mayor seguridad en ambientes explosivos. Entonces, es aquí que es importante la implementación entre una u otra. Lo que sí me gustaría acotar en este dispositivo es que donde observamos aquí con el mouse hay un acoplador. Este acoplador me permite poder convertir, o sea, lo que es la comunicación Profibus DP a Profibus PA. ¿Qué más me gustaría indicar? Otro tipo de comunicación que se da actualmente a nivel de campo es lo que es IO-Link. IO-Link me permite tanto parametrizar, diagnosticar sobre ya los dispositivos finales, los de campo, como cuáles, como sensores, actuadores. Puedo yo poder determinar y detectar la falla en caso de que exista en un sensor. Me gustaría recalcar, por ejemplo, en mi trabajo se utiliza lo que es lo del fabricante IFM, el cual está muy relacionado con este tipo de comunicación a nivel de campo. Existen tantos sensores de presión como PA, PM, y también como flujómetros magnéticos, térmicos, mecatrónicos. Todos estos dispositivos, ya la mayoría cuentan con este tipo de comunicación, lo cual es muy importante. ¿Por qué? Porque al menos uno, cuando quiere ya vender el producto y el cliente requiere ya ponerlo en marcha en su proceso, uno de los requisitos, o sea, una de las condiciones que se debe tomar en cuenta es que los parámetros de ese sensor deben estar vinculados, parametrizados a ese proceso. Entonces, ¿qué es lo que se hacía antes? Se utilizaban módulos externos como un dispositivo de enlace para poder comunicarse al sensor
generalmente pasaban con los sensores de presión y por medio de este módulo poder parametrizar. Sin embargo, con IO-Link esto facilita, ya que yo con la computadora y mediante una aplicación que en lo que es IFM se utiliza el R-Device, con ella yo, por ejemplo, en lo que es flujómetros, puedo yo indicar tanto la resolución en cuanto al tipo de fluido de trabajo que vamos a utilizar. Otro que se puede hacer son los encoders. ¿Qué puedo hacer yo con los encoders? Puedo parametrizar lo que es la resolución, el tipo de salida que quiere trabajar HTL o TTL. ¿Qué más se puede indicar aquí? El sentido de rotación, entre otros. Entonces, ¿qué consigo con IO-Link? Poder ya tener un vínculo más directo para poder diagnosticar, parametrizar o detección de fallas. Y también los fabricantes están utilizando y están implementando estos tipos de avances en cuanto a IO-Link, por el cual en los clientes, que son las empresas o las fábricas, industrias, están muy interesados en esta implementación. Por eso se está volviendo muy fuerte con respecto a ASIS, que es lo que nosotros estamos enfocados en esta exposición. ASIS también es un tipo de comunicación a nivel de campo. ¿Cómo está implementado este tipo de comunicación? Se basa en un acceso al medio de maestro-esclavo. ¿Qué es lo que quiero decir con maestro-esclavo? Es que el maestro envía una petición hacia un esclavo específico y cómo el maestro puede reconocer hacia qué esclavo y quieren intercambiar información es mediante una dirección. Esa dirección es la dirección ASIS dentro de mi red. ¿Cuántos esclavos yo puedo implementar? Esto depende de la versión del protocolo que se está utilizando, ya que hay versión 2, versión 2.1, versión 3 y actualmente en el año 2018 se implementó la versión 5. Ya en la versión 3 se puede utilizar hasta 64 esclavos, mientras que en la versión 2 era hasta 32. Incluso el direccionamiento con la versión 3 es muy distinto con la versión 2.1. ¿A qué me refiero? Que cuando nosotros vayamos a utilizar software, que en este caso es TIA Portal, vamos a poder observar que el direccionamiento en cuanto a esa versión va a estar reflejado con respecto a la versión 3 desde 1 hasta 32A y desde 1 hasta 32B. Mientras que las versiones anteriores, el direccionamiento es directamente de 1 hasta 64. Esas son pequeñas diferencias que se puede observar en cuanto a las versiones. Es por eso que es muy importante también tener en cuenta que cuando estamos trabajando con este tipo de comunicación, hay un dispositivo que es muy importante, que es el direccionador o comunicador para poder conocer las direcciones de mi esclavo. ¿Qué es lo que pasa? Que si nosotros tenemos el esclavos implementados con versión 3 y mi direccionador ya previamente lo había comprado, no quiere decir o no me garantiza que lo vaya a utilizar en ese tipo de red. ¿Por qué? Porque los direccionadores generalmente también están vinculados con la versión desde donde se indica, por ejemplo, comunicador de versión compatible hasta 2.1, hacia abajo puede utilizarlo. Sin embargo, si ya es superior a esa actualización, no va a poder tanto parametrizarlo porque depende del tipo de comunicador. Hay unos que solo permiten direccionamiento y otros que pueden hacer diagnóstico, parametrización y direccionamiento. Eso es en cuanto a lo que es REC ASIC. ¿Qué más se podría indicar en esta diapositiva? Más que todo el uso de lo que es periféricos descentralizados, el cual me permite poder trabajar, conectar mis sensores actuadores de la máquina directamente a este dispositivo y mediante un cable de red, ya sea por Profibus o Profinex, dependiendo de la tecnología o tipo de comunicación que se esté implementando, voy a enviar esa información hacia un controlador.
Así un controlador, con ese controlador puede utilizar esa información para tomar decisiones, enviar a la nube, que ya eso es un poco más enfocado hacia la industria 4.0. Bien, continuando con la diapositiva, puntos relevantes, como había indicado, para conectar Profibus PA y Profibus DP es necesario un acoplador de bus de campo, que ya lo había mencionado. También para enlazar la red Profinex con Profibus, existen dos formas para poder conectarlo. Una es mediante un CPU directo, ya que voy a dar un ejemplo. En la ET200, con la interfaz que se sabe utilizar, existen tipos de interfaz que permite tanto dos entradas de Profinex y una entrada un conector DB9 de Profibus. En ese mismo módulo de interfaz de comunicación me permite enlazar estos tipos de protocolos. Ahora bien, otra posibilidad es utilizar un módulo. Puede ser que yo tenga un controlador como ese 7200 que solo cuente con Profibus. Sin embargo, esto no me va a restringir para poderme comunicar con Profinex, que es compatible, o sea, es lo que más se utiliza en lo que es Siemens. Más que todo es lo que se utiliza en Siemens. Entonces, yo puedo utilizar y comprar módulos de comunicación. Desde el CPU 1214 al 1217 se puede implementar hasta 3 módulos de comunicación, donde uno de ellos puedo comprarlo para lo que es Profinex, que incluso es el 1243.5. Es para poder utilizarlo con Profinex, mientras que un 1243.2 lo puedo utilizar para implementar una red ASIC. Por otro lado, para implementar Profibus con ASIC se puede agregar módulos máster, como había indicado. Sin embargo, se debe tomar en cuenta la alimentación que se requiere en una red ASIC. ¿Por qué recalco en una red ASIC la alimentación? Porque no utilizan una fuente de alimentación convencional como se utiliza en la industria, de 24 voltios, sino es que ellos manejan niveles de tensión de 30 voltios. Y aún así, si tengas la disponibilidad regular a esa tensión, no te va a servir. ¿Por qué? Porque dentro de su fuente de alimentación interna están estructurados con elementos de desacoplamiento. Estos elementos de desacoplamiento son muy importantes para poder funcionar en una red ASIC. Tal como había indicado el profesor, una de sus anécdotas es que él había implementado una fuente convencional de 30 voltios, el cual no la pudo utilizar para cambiar, intercambiar, sustituir la fuente que se había dañado de la red ASIC. Entonces, esto es un punto muy importante que se debe tomar en este tipo de protocolos. Continuando, me gustaría antes indicar un poco más de este tipo de protocolos, ya que en el video que nos envió el profesor para poder explicar en esta presentación, está más enfocado sobre el módulo máster. También habla sobre los tipos de controladores de fabricantes entre Rockwell y Siemens, como son Compact Logic, Control Logic, mientras que en el otro lado está en Siemens el S7300, el S7200 que ya quedó terminado, ya que el 1200 ya quedó descontinuado, perdón, ya que el S7200 lo reemplazó por totalidad. También se había indicado que el S7500 se lo quiere reemplazar con el S7300, sin embargo no se ha podido cumplir con este objetivo. ¿A qué se debe esto de aquí? Porque existen muchos fabricantes externos que han trabajado con Siemens con este tipo de CPU, de este tipo de controlador, el cual lo hace muy fuerte porque tiene tanto para lo que es en cuanto a medición de peso. Existen módulos muy especializados para poder garantizar una confiabilidad en las mediciones. Esto no cuenta tanto de forma compacta lo que es el S7500.
existen también las comunicaciones en una misma rack hasta 12 PU, lo cual se puede hacer con el S7300. Y otros tipos de ventajas que cual impedido que el S7500 pueda reemplazarlo completamente. Continuando ya con lo que es el protocolo ASI, como se observa en el video, ¿cuándo inicia el protocolo? Inicia cuando 11 fabricantes muy importantes en el campo de lo que es sensores actuadores crean un estándar para poder implementarlo. Sin embargo, es importante que este estándar al inicio no fue directamente enfocado, es decir, no tomó el nombre de ASI, sino que primero se hicieron pruebas, luego se implementó y finalmente se creó esa asociación que se llama Interfaz de Sensores y Actuadores Associations. Ya, esta estandarización, un punto relevante es que es internacionalmente garantizada. ¿Qué es lo que se tiene también? Es que los equipos con los que trabajan este tipo de red deben estar certificados. Si no cuentas con la certificación de ese X elemento, no se va a poder utilizarlo en este tipo de red. ¿Por qué? Porque no te garantiza que su funcionalidad, su confiabilidad de funcionamiento. Ya, este organismo también se encarga en cuanto a la estandarización y a la revisión de normas. Bien, ¿qué características tiene la REC ASI? La REC ASI utiliza módulos también, módulos de entrada y salida. ¿Por qué utiliza módulos de entrada y salida? Como esclavos, por supuesto. Porque tú puedes tener en tu industria, en un proceso determinado, ya implementado tus sensores y actuadores convencionales, tu sensor de presión, sensor de flujo, sensor de nivel. Entonces, para la empresa poder implementar todos estos sensores con chip ASI que puedan acceder al protocolo, sería un desperdicio de dinero. Es como lo ven en el punto de vista como cliente. Entonces, ¿qué es lo que hizo la red ASI, o sea, la asociación? Utilizar módulos de entrada y salida. Es decir, que dentro de esos módulos vienen incluidos o implementados estos chips ASI, que al conectar los sensores o actuadores con conectores M12, directamente se puede utilizar estos sensores convencionales y enlazarlos hacia una red ASI, el cual el controlador va a ver en su memoria, en su imagen de la memoria, va a poder reconocerlo como una entrada o salida del controlador. Entonces ya no es necesario que cuenten con estos sensores con chip ASI. Sin embargo, sí existen esclavos que cuentan con este tipo de chip, como cuáles, como las balizas, donde yo quiero implementarlo para poder indicar el estado de un proceso. También pueden estar dentro de las balizas bocinas, buzzers, para que puedan generar alarmas. Y esta información yo la puedo verificar dentro de mi red ASI. ¿Qué otras cosas más se puede tener en cuenta en este tipo de protocolo? Es la velocidad de transferencia. La red ASI llega hasta 167 kilobits por segundo. Sin embargo, esta velocidad disminuye a medida que yo aumento el número de esclavos. ¿Por qué? Porque el maestro lo que hace es hacer un token. ¿Qué es lo que quiero decir? Cuando yo tengo un número determinado de esclavos, el maestro va a enviar una petición para el primer esclavo, el esclavo le regresa la información, le responde, luego que ya se haya concluido ese intercambio de información, viene el maestro e intercambia con el siguiente esclavo, y así sucesivamente. Entonces, a medida de que existen mayor esclavos, el tiempo de ciclo, ¿qué es el tiempo de ciclo? El tiempo que demora para que nuevamente un esclavo se pueda comunicar con el PLC aumenta, el cual esto lo hace deficiente con respecto a otros tipos de protocolos que existen actualmente. Ya, el número máximo de segmento, o sea, que puede estar la red ASI, es hasta 100 metros
por segmento. Sin embargo, uno se lo puede ampliar implementando esos segmentos hasta un número de 3. Es decir, que se puede llegar hasta 300 metros. Y la temperatura de funcionamiento que te trabaja este tipo de red es de menos 25 a 85 grados Celsius. Bueno, en esta diapositiva, ¿qué es lo que me gustaría recalcar? Es ya sobre el tipo de capa. Recordemos que en este tipo de comunicación se basa en lo que es el modelo ISO-OSI, que es de 7 capas. Sin embargo, para estas comunicaciones utiliza solo 3, que es la capa de aplicación, la capa de enlace y la capa física. En este caso, ya si nosotros nos enfocamos en cómo está estructurado ese envío y recibo de información entre maestro y esclavo, no estamos ya indicando sobre lo que es la capa de enlace. ¿Qué es lo que indica aquí en esta diapositiva? Es la estructura que tiene este mensaje. ¿Cómo está compuesto este intercambio de información? Pues bien, primero el maestro hace una consulta del principal, que es el maestro, de una longitud de 14 bits. Luego hace una pausa de 2 a 10 bits para que pueda responder el esclavo con 7 bits. Luego hace una pausa de 1 a 2 bits. ¿Para qué? Para que el maestro se comunique con el siguiente esclavo. Entonces, si cada bit dura 6 microsegundos, el tiempo dedicado a una transacción, a un intercambio de información entre esclavo y maestro, llega hasta 156 microsegundos. Bueno, aquí en esta siguiente diapositiva, ¿qué es lo que se indica sobre cómo está compuesto esos números de bits? Recordemos que en el maestro se llega hasta 14 bits. Cada bit tiene un significado. Por ejemplo, el segundo bit de mi palabra digital es el SB, que es un bit de control. Luego se debe indicar el direccionamiento del esclavo, porque ¿por qué había indicado? El maestro envía una petición, pero no sabe hacia qué maestro debe comunicarse. ¿Cómo sabe específicamente hacia quién quiere llegar? Con el direccionamiento de esclavo. Y luego se envía la información. Ahora con lo que es el esclavo, cómo está estructurado el mensaje. De igual manera, lo que hace el esclavo es intercambiar, enviar la información que tiene él según la petición que se haya querido dar en el maestro. ¿Cuántos bits tiene? Solamente 7. Luego, el profesor hace una presentación de sus tableros. ¿Qué equipos tiene implementado en sus tableros? Había indicado que tiene un S7500 con sus módulos de entrada y salida. También un punto importante que había mencionado, que se observa aquí en el mouse, es el módulo IO-Link. El módulo IO-Link es el que me permite enlazar con la nube. Algo también importante que había indicado es que este módulo IO-Link se puede agregar módulos de entrada y salida. ¿Para qué? Para que directamente los sensores y actuadores que llegan a este módulo, todos estos datos, esta información sea enviado directamente hacia la nube. Este IoT puede ser 2040, aunque ahora también ya existe el 2050, que es la última versión, y el 2030 que ya está comenzando a quedar descontinuado. En la parte inferior también tenemos el S7200 con CPU 1217. También acá se indican los ET200 en lo que se recarga con el mouse, un ET200S, mientras que en la parte inferior está un ET200 con CPU. ¿Cuál es la diferencia entre el uno y el otro? Es que si ya cuentas con CPU, tú puedes implementar programación, puedes manipular esos datos que entran y salen en esta ET200. También existen lo que son los drives de variadores de frecuencia, como es el G120, y convertidores IO-Link. También Siemens, así como había indicado, IFM trabaja con IO-Link. Siemens también cuenta con uno de esos módulos que permite conectar con los sensores y actuadores estándar, conectarlos hacia este módulo. Bueno, no, estándar no, tienen que también cumplir con ese tipo de comunicación, deben cumplir con ese certificado. De igual manera, algo análogo con lo que pasa con ASIC.
También aquí están lo que son los conmutadores para poder enlazar todo lo que es mi red Profinet directamente. Aquí que puede darse, puede utilizarse para un controlador, para un HMI, para un variador de frecuencia y así sucesivamente todos los elementos disponibles que cuenten con este tipo de comunicación y formar toda una red. En el siguiente tablero, ¿qué es lo que indica? Son módulos de CPU S7300 que tiene tanto interfaces de comunicación Profibus, que está con los cables de color morado, y también tenemos lo que es comunicación Profinet, que está indicado con el cable de color verde. También cuenta con pasarelas. Esta pasarela que recalco en este mouse es la pasarela conocido como Profibus AC. Es un convertidor de comunicación. De igual manera existe un conmutador Switch X208. El 8 es que es el número de conectores que se puede utilizar en este conmutador, que es 8. Y también cuenta con un access point. Este access point, cuando se lo utiliza, cuando en tu industria no quieres enlazarte a esa red de comunicación directamente mediante cableado, sino mediante Wi-Fi. Este Wi-Fi, como mediante Wi-Fi, ¿sí? Este tipo de dispositivo, ¿cómo es que funciona? Pues esto necesita conectarse hacia lo que es el conmutador mediante un conector RJ45 y con este yo puedo enlazarme directamente a toda mi red y con estas antenas comunicarme con ese dispositivo mediante Wi-Fi para poder ya directamente con enlaces POI enlazar toda mi red con el dispositivo, ya sea un sensor, un controlador, depende de la tecnología que se esté utilizando. También se agrega y se indica lo que es la baliza, como ya había indicado, tiene tecnología ASIC, específicamente cuenta con un chip. ¿Para qué? Para poder enviar la información mediante un cable amarillo, enviarlo hacia lo que es el maestro. Bien, aquí ya qué es lo que se indica, se indican el tipo de esclavos que se puede encontrar en lo que es la red ASIC. Por ejemplo, en la parte izquierda de la figura superior que indico en mi mouse, se puede observar un módulo de 4 entradas y 4 salidas. Este tipo de módulo, yo puedo ver su direccionamiento en la parte inferior donde está taponada. En este mouse aquí donde yo resalto con el mouse, se puede abrir esta tapa y se puede enlazar con un comunicador, más que todo, un direccionador. ¿Cuál es este direccionador? Es el que se indica en el mouse en la figura inferior. Entonces, yo con este direccionador me enlazo acá a este conector y yo puedo indicarle la dirección de la red ASIC de este módulo de entradas y salidas digitales. ¿Qué otro tipo de módulos cuenta? Son un módulo analógico, también módulo analógico de 2 entradas, pero este tipo de entradas analógicas no son las señales estandarizadas, ya sea de 4 a 20 mil amperios o 0 a 10 voltios, sino que está en términos de resistencia, también conocido como módulo analógico de entradas RTD. Entonces, ¿qué factibilidad o qué ventaja puedo tener con este tipo de módulo? Es que yo puedo conectar directamente una PT100 sin necesidad de un transmisor, enlazarlo esa PT100 con este módulo. Y el módulo es el que se va a encargar de traducir esos términos de resistencia en una señal estandarizada. ¿Cómo debe conectarse este módulo? Es mediante un conector M12. Entonces, ¿qué es lo que yo debo hacer? Debo utilizar un M12, un conector M12 macho. Si nosotros abrimos el conector M12 macho, va a encontrar en la parte posterior pines. Esos pines deben ser soldados o si no, los pines también pueden ser atornillados. Entonces, ahí dentro de ese conector, cada pin, generalmente con lo que yo me he topado, está ahí etiquetado cada una de sus entradas, ya sea 1, 2, 3, el número de pin. Entonces, si yo voy
y verifico cuál es el número de PIN de alimentación, porque recordemos que una red ASI tanto se envía lo que es alimentación como transmisión de datos. Entonces, según el número de PIN, yo conecto mi PT100, que en este caso solo voy a utilizar ya sea de 3, 4 terminales, generalmente se utiliza de 3 terminales. Entonces, yo en mi PT100 voy a mi manual y ahí me indica cómo debe ser la conexión. Y eso lo conecto a ese conector macho M12 y lo enrosco en el módulo analógico de 2 entradas que recalco en el mouse de aquí. Entonces, esa es la secuencia que debe tenerse en consideración para poder utilizar este tipo de módulo. Acá ya se encuentra en la parte ya última del tablero lo que es la fuente ASIC. Como había indicado, esta es una fuente especial ya que tiene un desacoplamiento de datos. En la parte inferior de la figura se encuentra aquí un esclavo ASIC, el cual contiene tanto una botonera de emergencia. Puede también a la vez tener o implementar selectores o botones e incluso indicadores con LED. Esto ya depende del tipo de esclavo que vaya a utilizar. Por eso que cuando nosotros implementamos en el software, en TIA Portal, este tipo de red, nosotros para facilitar el proceso debemos conocer el número de catálogo o cómo está mencionado en el catálogo este esclavo para buscarlo directamente hacia lo que es TIA Portal, ya en lo que es la ventana del sistema. Más adelante voy a indicar cómo se debe implementar cada uno de ellos. Bueno, siguiendo de dispositiva, aquí ya es lo que se indica cómo es la conexión que se debe hacer para poder enlazar este direccionador hacia cada uno de los esclavos. Aquí como recalco se ve una secuencia de imágenes donde al principio que está en el lado izquierdo tenemos que se está abriendo lo que es el tapón de este conector, se lo abre, luego se lo conecta con esta cable especial que va hacia el comunicador y con el comunicador yo puedo configurar su direccionamiento. Ahora también es muy importante que cuando trabajemos con TIA Portal, tanto la dirección física que se está haciendo aquí debe coincidir con el direccionamiento del software. Estos direccionamientos deben coincidir ya que caso contrario no va a poder reconocer el dispositivo y se va a perder información y no se está implementando de manera correcta lo que es este tipo de red. Aquí nuevamente también se recarga cómo es la conexión entre el direccionador con el módulo. Bien, ahora sí, ya enfocándonos más en lo que es el maestro que se utiliza en la red ASI, como había indicado, un 1243.2, está enfocado solo para los controladores de gama S7200, permite una conexión de hasta 62 esclavos. ¿Por qué? Porque su versión es de 3.0. Posee un indicador de estado de operación. Esto también es muy importante y lo voy a indicar más adelante porque se necesita tener en cada uno de estos elementos LEDs de operación para poder a un ingeniero de campo facilitarle directamente con las secuencias de activación de estos LEDs, verificar e indicar cuál es el tipo de falla si es que se da dentro de la red. Ya, siguiendo, acá tenemos ya lo que es el módulo de soclavamiento de datos 1271, que es lo que se indica aquí, que a pesar que nosotros tenemos el módulo 1243 maestro, ¿de dónde voy a extraer, o sea, de dónde voy a tener esa fuente, esa alimentación? Ya que como también había mencionado, una red ASI envía tanto lo que es energía, que es la fuente de alimentación, como transmitir datos. Entonces, esa alimentación, ¿de dónde se obtiene? Se puede obtener enlazando de forma paralela un módulo BCM1271, el cual recibe una tensión ya sea de 24 voltios y esta la convierte a 30 voltios, que es el nivel de tensión que generalmente se utiliza en ASI.
Bien, acá se indica más que todo lo que son los estados de operación de los LED, como también había mencionado, según el tipo de color que indica el LED y cómo está activado el LED, ya sea palpitante o de forma continua. Cada uno de ellos tiene un significado y según la secuencia que se obtiene, se encuentra en esta tabla, en la parte de la columna derecha, cada uno de sus significados, según cómo está, está el patrón de activación de los LED. Acá se ve más sobre las configuraciones de lo que es el módulo de desacoplamiento DSM-271. Y aquí es donde me gustaría recalcar. Uno, ¿por qué? Porque es importante esta secuencia de LED. Aquí vemos un video donde se ve un, acoplador de bus de campo, en este caso de marca Wago, donde se presentaba un problema de comunicación. Y se veía aquí que tanto el indicador de I/O, que es de entradas y salidas, se activaba y también lo que es el foco BF. Entonces, según cómo se activen estos indicadores va a tener un significado. Por ejemplo, lo que es BF se encuentra en el estado de campo. O sea, si se enciende el BF es porque hay un problema de comunicación del campo donde está enlazado, que en este caso era una red Profinet. Ahí existen problemas. También se observaba que se encendía y se apagaba lo que es el LED I/O. Y este LED I/O tiene una manera específica de cómo trabaja con este tipo de elementos, de este tipo de acoplador de bus de campo, es que generaba tres tren de pulsos. El primer tren de pulsos lo que indicaba es que había un problema. Definitivamente me decía el elemento que había algo que no estaba bien. Entonces, el segundo tren de pulsos tenía que contarlo. ¿Para qué? Para poder identificar el tipo de error. Este tipo de error se lo conoce como código de error, donde cada código de error está numerado. Este número son el número de pulsos que genera este segundo tren de pulsos. Por último, el tercer tren de pulsos me indica ya sea un error específico de la tabla o en este caso lo que me indica es el número de módulos, ya que recordemos aquí que aquí se encuentra lo que es el acoplador de bus de campo y a su vez en la parte derecha se encuentran módulos de señales. Algo similar a lo que es un periférico descentralizado ET200. Entonces, si me indiquen el segundo tren de pulsos 4, indicamos que el tipo de error 4 es un error físico, es un error de cableado. ¿Por qué y dónde se da este tipo de error? Si vemos que el número de tren de pulsos es 6 en el tercero, entonces me está indicando que el módulo 6, que es el de aquí, tiene un problema de cableado, o sea, no puede estar bien conectado el módulo o es que las conexiones están incorrectas en ese módulo. Entonces yo directamente como ingeniero de campo puedo identificar el problema, la falla, sin necesidad de recurrir hacia una computadora, conectarme al dispositivo y verificar y hacer un diagnóstico completo. Ya acá también tenemos lo que es el módulo. Uno de los puntos principales de este módulo maestro es que cuenta con dos tipos de modo de configuración. Primero se encuentra con un modo de configuración, el cual se asigna direcciones a los esclavos a los esclavos para intercambiar datos. Entonces, en este tipo de modo es donde yo había indicado que tú puedas direccionarle a ese esclavo físico mediante TIA Portal, puedes darle una especificación de dirección o incluso utilizar con el direccionador que ya había indicado en previas diapositivas. O sea, existen dos metodologías para poder intercambiar la dirección de un esclavo de forma física. Sin embargo, para poder cambiar este direccionamiento debemos tener muy en cuenta que el modo de trabajo que debe estar en el módulo maestro 1243.2 es en modo de configuración.
Ahora, ¿por qué también es importante el modo protegido? Porque el modo protegido solo permite intercambiar información de los esclavos, pero no los permite parametrizar. Con esto yo me aseguro que puede darse un excedente de poder configurar justo cuando hay intercambio de datos, transferencia de datos. Entonces, si yo estoy conectándome hacia un esclavo con dirección O, si yo le intercambio a 13, ya no lo va a poder reconocer y va a poder existir un problema ahí de comunicación y puede hasta fallar mi red. Entonces, para evitar estos problemas es importante asegurarme que el módulo debe estar trabajando como modo protegido. Acá también se indica el tipo de perfiles del maestro, ya que cada maestro no tiene las mismas características. Depende del tipo de perfil. Por ejemplo, un maestro de perfil M0 solo me permite realizar lectura y escritura de datos de entrada y salida. Por otro lado, un maestro M3, M4 o M3 se completa con el modo de direccionamiento extendido y el protocolo analógico S7, es 7.3 y 7.4. Más que todo de especificar estas características es que, por ejemplo, un M3 no solo me permite hacer direccionamiento, como lo hace este elemento de aquí, el que se encuentra indicando en mi mouse, sino que también acordémonos que el direccionador es un maestro secundario. Entonces, con este direccionador de acá, ya me permite no solo parametrizarle el direccionamiento, sino hacerle un diagnóstico sobre el problema que puede existirse en ese esclavo. Entonces, continuando, ya aquí ya nos entramos a la práctica, que ya es el segundo video. Ya en este caso, el profesor indica cada uno el número de catálogos de cada esclavo para poderlo buscarlo directamente en mi software que vamos a trabajar con TIA Portal versión 16. Ahora lo que voy a hacer es continuar estas diapositivas y trabajar con el software. Entonces tenemos aquí mis diapositivas en el lado derecho. Creamos un nuevo proyecto. Vamos a poner rec ASI, trabajo autónomo extra. Lo creamos. Esperamos un momento porque siempre al principio el programa sabe ser pesado. Vamos a vista del proyecto. Una vez que vamos a vista del proyecto, agregamos un dispositivo. En este caso vamos a utilizar un S7200 CPU. Pues en realidad puede ser a partir de 1214 que puedo utilizar 3 módulos de comunicación. Lo que sí debemos tomar en cuenta es la versión con la que vamos a simular. Debe ser una versión mayor a 4. ¿Por qué? Porque si es menor a 4 no me va a permitir trabajar con PL5. Entonces utilizamos en este caso un CAT 4.4. Esperamos un momento. Configuración de dispositivo. Bueno, primero configuremos el dispositivo. Seleccionamos, vamos a general, propiedades. Aquí en cuanto a lo que es de reloj, marca de sistemas y de ciclo, activamos. Esto generalmente se utiliza porque es muy importante trabajar con señales de frecuencia, con la frecuencia de reloj, ya sea para un funcionamiento o activación de un módulo al comenzar el arranque. Entonces con el primer scan lo puedo implementar y activar.
sino también a veces necesitamos señales que estén siempre en verdadero o siempre en falso. Ya esto depende de la programación que nosotros vayamos a utilizar en mi aplicación. Acá también activamos la utilización de marcas de ciclo. Aquí sí esto también es relevante. ¿Por qué? Porque yo puedo utilizar estas frecuencias. Estas frecuencias, por ejemplo, la puedo implementar en el indicador de una baliza. Yo no quiero que esté ese activado todo el tiempo ese LED o ese foco que se encuentra dentro de la baliza, sino yo quiero que comience a palpitar, que se enciende y se apaga con respecto a una frecuencia. Puede hacerse de un segundo, entonces yo utilizo un hertz. Con un hertz que se encuentra el que indico acá, yo lo voy a poder implementar y lo conecto con un contactor para que enciende y apaga ese indicador, esa bobina en mi representación de la programación. Entonces activamos, luego ya vamos a agregar el módulo de comunicación. ¿Qué tipo de módulo? A interface 1243.2 lo agregamos. ¿Y qué es lo que podemos observar en este módulo maestro? Bien, primero información del proyecto, su nombre, autor y el slot que ocupa dentro del rack, que es el 101. Información de catálogo es para poder tener más información, versión del firewall, referencia, descripción, etc. Parámetros de operativos. Esto sí es importante. ¿Por qué? Porque el primero me permite generar alarmas de diagnóstico y el segundo me permite programar el direccionamiento de forma automática. Y este punto es muy importante y a veces uno no está consciente de lo que está pasando dentro del software. Cree que todo es mágico. ¿Por qué? Porque tú puedes tener implementado un módulo de entradas y salidas donde ya estás ocupando la salida, por ejemplo, Q10, a ver, Q1.7. A ver, no, sería una salida 7, una salida 8. Entonces, esa salida ya está ocupada por este módulo de entradas y salidas, ¿no? Y vienes tú y implementas un máster de Rec ASI y lo direccionas porque dentro del direccionamiento ya tienes la Rec ASI y con el esclavo direccionas una entrada y salida con el mismo número, que sea un esclavo de entradas y salidas digital. Entonces tú vas a tener un esclavo ASI que direcciona una entrada X8 en tu esclavo ese ASI, lo direcciona, lo envía a la imagen del proceso del controlador, indicándole que tú tienes aquí en el esclavo esa entrada, con direccionamiento X0.7. Y vienes y ya tienes tú también en tu módulo de entrada y salida ese mismo direccionamiento. Entonces va a haber un error porque vas a tener dos entradas con el mismo direccionamiento. Y eso no puede pasar. Entonces, ¿cómo tú te evitas y te proteges con este tipo de problemas? Es que ese direccionamiento se debe hacer de forma automática. Y es por eso que es importante implementar y activar este tipo de función. Ahora, direccionamiento y entradas y salidas. Aquí me indica de 2 hasta 63. Esas son las direcciones que pueden tomarse dentro de mi red ASI para formar. ¿Hasta cuánto? Hasta 63, 64 esclavos. Aquí, en signosis de direcciones, ¿qué es lo que me indica? Me indica las direcciones de toda la red con el cual se va a estar enlazados los esclavos y también las direcciones de entrada y salida que van a verse reflejadas en lo que es la imagen del proceso del controlador S7200. Entonces eso es todo en cuanto a lo que es el maestro 1243.2. Ahora sí ya vamos a trabajar con los esclavos. ¿Cómo vamos a agregar los esclavos con el catálogo? Por ejemplo, allá venimos
Seleccionamos el número de catálogo. Lo buscamos. Ah, no, estoy equivocado. Eso donde se encuentra no es en configuración de dispositivos, sino se lo encuentra en dispositivos y redes. Aquí sí. Aquí lo buscamos, damos Enter. Está en dispositivos de campo. Lo está buscando. Ahí lo encontró. Damos clic. Esperamos nuevamente un momento porque se tarda un poco. Las características de mi computadora no son tan buenas. Entonces aquí ya agrega el esclavo con el número de catálogo que es de la baliza. De igual manera, para poder agregar el módulo de 4 entradas y 4 salidas digitales, copiamos el número de catálogo, damos Enter, lo encuentra, seleccionamos, vamos al siguiente módulo de 2 entradas analógicas RTD, venimos aquí, lo buscamos, aceptamos, seguimos con los otros esclavos. Aquí hacemos referencia sobre cómo hacen las conexiones de la PT100 con el conector M12 que va a estar conectado en este conector M12 hembra. Va a estar enlazado con el conector macho, que a su vez va a estar enlazado con el número de cables que va a tener el tipo de PT, que esto depende de su configuración, que puede ser de 3 hilos, 4 hilos, 2 hilos que no se utilizan. Bueno, seguimos. Detección de fallas del módulo ahí. También, así como se utiliza con el maestro 1243.2, el módulo de desacoplamiento, que también ya habíamos mencionado, el módulo de entradas analógicas también cuenta con LEC para poder hacer un diagnóstico del problema en caso que se dé en ese módulo. Ya, entonces una vez agregado, me falta uno, y es el de aquí. Ya, ¿qué es lo que sucede? Y lo que se indica en el video es que este esclavo no es específicamente el esclavo físico que se utiliza en la implementación de la REC, ya que este tipo de esclavo, a ver si nos lo encontró, ya, lo agregamos, vamos nuevamente, ampliamos ya lo que es TIA Portal, vamos aquí, seleccionamos este esclavo, y si vamos nosotros a opción, a ver, lo seleccionamos. Ah, tenemos que conectarlo primero. Entonces, primero conectémoslo para que me salgan las entradas y salidas que cuentan. Entonces, conectamos. Se me crea mi red ASI 1. De igual manera, conectamos el resto de esclavos a la red. Recordemos que es hasta 64 esclavos. Ya, una vez conectado, venimos y ya me sale direcciones de entrada y salida. ¿Qué es lo que pasa? Que este módulo esclavo cuenta con 4 entradas desde 3 a 3.3 y con 4 salidas desde 4 hasta 4.3. Sin embargo, en la práctica, lo que utilizan es un esclavo que cuenta con 2 entradas y una salida. Entonces, tengo mayor número de entrada y salida en este módulo. Y para poder verificar cuál dirección de ese módulo en el software con el módulo físico coincida, tenemos que ir probando cada una de estos tipos de entrada y salida hasta conseguir y relacionar cuál es con cuál. Es la única forma porque no se encuentra ya en versiones de TIA Portal a partir
de la 15, 15.1 y 16 ya no se encuentra este módulo esclavo. Entonces aquí ya tenemos mi conexión de los módulos. ¿Qué puntos puedo destacar una vez enlazado? Es que si nosotros vamos a lo que es el módulo máster, vamos a la tabla de configuraciones y observamos cada uno de los esclavos que ya poseen una dirección. Por ejemplo, este esclavo de aquí, que es el de la baliza, está direccionado con 1A dentro de mi red ASIC. Luego, mi módulo de 4 entradas y 4 salidas digitales está direccionado con 2. Y así sucesivamente cada uno de ellos. Otra forma de verificar es que si nosotros seleccionamos el esclavo, vamos a AS Interface, exactamente me indica dirección 1A. Y eso es con respecto a la red. Ahora con respecto a las señales, como solo hay entradas y salidas digitales, que en este caso solo hay salidas digitales, cuenta con 2.0 con 3 salidas digitales direccionados con 2.0 a 2.2. ¿Qué quiero decir? Que si yo quiero utilizar estos indicadores, tengo que utilizar en la programación las salidas tipo Q, a ver, Q2.0, Q2.1, Q2.2. Así también sucede con los módulos de entrada y salida. Cuento con una entrada de 2 y una de 2.0 a 2.3 y salidas de 3.0 a 3.3. Una forma, o sea, una forma respecto a mí, cómo yo considero programarlo para que se me facilite y no olvidarme el direccionamiento, siempre y cuando también cuente cómo direccionar la forma física de los esclavos en la red, es que si yo pongo aquí, le cambio el nombre, general, le pongo esclavo 1, acá también le cambio el nombre y le pongo esclavo 2. Aquí también pongo esclavo 3. Y por último le agrego aquí esclavo 4. Luego, regreso y a mi direccionamiento de entradas le pongo aquí 1. Ah, está ocupado, entonces va 2. Oh. Bueno, dejémosle aquí con 2. Acá, entrada, coloquémosle 3. Ah, es que está ocupándose con los otros. Ah, ya. El direccionamiento de este módulo es 68 y 71. ¿Por qué? Como son entradas analógicas, va a utilizar el formato Word, el cual va a utilizar 2 bytes. Entonces, cada dirección 68 y 69 ocupa una palabra. Luego, para poder utilizar otra palabra, sería del 70 al 71, ya que recordemos que este módulo permite 2 entradas. Entonces, para poder programarlo, ¿cómo debo direccionarlo? Con IW68 y IW70. Y a este módulo le ponemos 4. A este le ponemos 2. Y salida 2. Bueno, 3. 5. Esclavo 5.
esclavo 2. Entonces yo asocio las direcciones de entrada y salida con el número de esclavos. ¿Para qué? Para poder recordar, digo, ya esclavo 5 tiene dirección de entrada 5.0, 5.1, 5.2 y salida 5. Así sucesivamente, encontrar una forma de poder relacionar estas entradas y salidas con el número de esclavos. Bueno, aquí yo tengo 4, esclavo 5. Y 2. Bueno, tenemos 2, 3, 4 y 5. Luego, una vez que yo configure, bueno, en realidad, ¿cómo se configura de forma a nivel de software hacia los esclavos físicos? Es dando clic derecho, vamos a lo que es un slide diagnóstico, clic derecho en el módulo, y aquí donde dice funciones, esto debe estar activado cuando está corriendo el controlador. Luego pongo en selección el modo de configuración, se me habilita estos campos aquí, y aquí coloco la dirección del esclavo antiguo que cuenta ahorita actualmente el esclavo físico, hacia la dirección, nueva dirección que yo quiero darle a ese esclavo para poder intercambiar o actualizar la dirección que a mí más me compete dentro de mi red para poder asociar con el software. Ahora bien, la forma práctica, ¿cómo se debe hacer? Es yo poder reconocer la dirección de forma física del esclavo y colocarle en lo que es dispositivos y redes, cada uno de los esclavos, las direcciones que tengo de forma física. Eso es para tenerlo de forma práctica, cómo es que se realiza en la industria. Una vez enlazado, ¿qué es lo que hacemos? Venimos acá, abrimos el simulador, más que todo para poder verificar que se encuentra bien la red. Cargamos. Establecer conexión. Y todo está en visto. Quiere decir que la red implementada así se encuentra de manera correcta. Ahora, ¿qué otras cosas puedo hacer? Pues bien, desactivamos el modo online. Vamos a variables de PLC. Aquí voy agregando, por ejemplo, aquí no es, y bueno, discúlpeme el problema que me estaba confundiendo porque yo en el trabajo utilizo Panasonic y Panasonic se direcciona con X y Y directamente y en Siemens es con IQ. Entonces aquí yo pongo, no, si vamos a redes dispositivos, veo esclavo 2, yo sé que esclavo 2 utiliza direcciones Q2.1, Q2.0 y Q2.2. Entonces vamos, y acá lo que es entrada del módulo, está esclavo 5, yo sé que utiliza 5.0, tablas de variables, venimos acá, entrada 1, esclavo 5, y pongo 5.0, asimismo pongo entrada 2, esclavo 5, 5.1, esclavo 2, 3, entrada 3, esclavo 5, 5.2, entrada 4, esclavo 5, 5.3. Ahora ponemos salida 1, esclavo 5,
Y en este caso ponemos salida Q5.0. Luego ponemos salida 2, esclavo 5. Salida 3 y salida 4. Aquí ya tengo todas mis entradas y salidas del módulo maestro 5, del módulo esclavo 5, que es de 4 entradas y 4 salidas digitales. Ahora, con respecto a lo que es la entrada analógica, hay uno, esclavo 4 creo que era, dispositivos y redes. Tengo esclavo 3. Sí, esclavo 3, venimos aquí. Y ponemos IW64. IW67 era, o 68. Ah, pero aquí tenemos que poner Word. No recuerdo el direccionamiento, entonces vamos aquí, seleccionamos, propiedades, direcciones 68, está bien. Hay 2, esclavo 4, 70. Ahí ya tengo mi otro direccionamiento del esclavo. En cuanto a baliza, baliza es esclavo 2, entonces como tiene 3 salidas, pongo salida 1, esclavo 2, o puedo poner baliza, salida 1, baliza, bull, que es Q2.0, Q2.0. Baliza. Entonces ahí venimos y tenemos esto de acá. Por último vamos a agregar solo un botón de entrada de lo que es el esclavo 4, que tiene desde la 4.0. Vamos a poner botón entrada 4.0. Entonces, y así sucesivamente voy aquí colocando cada una de las variables de los direccionamientos de entrada y salida de los esclavos. ¿Para qué? Para poder utilizarlo ya en el bloque de programa. Vamos a main. Ya en main accedemos ya para implementar la programación. Por ejemplo, acá vengo. Puedo poner el botón del esclavo, por ejemplo, del esclavo 4, que es el de aquí. Puedo utilizar ese botón Q4.0. No lo tiene, déjame ver. Ah, es que es entrada. Y 4.0. El botón, quiero que se me active una baliza, un color de baliza. Entonces aquí pongo salida 1, baliza. Pero quiero que se me enclave, ¿no? Entonces, para eso necesito aquí agregar Q2.0.
Y aquí agregamos la frecuencia. M4.0 creo que. Vamos a variables, tablas de variables. Un hertz es M0.5. Venimos aquí y ponemos M0.5. M0.5. Entonces, con el botón, yo aplasto el botón. Voy a ponerle aquí un reset. Bueno, aquí puedo ponerle un... ¿Sabes qué? Mejor voy a hacer lo siguiente. Aquí agreguémosle... Ahí. Agregamos ahí. Agregamos acá. Aquí agregamos un enclavamiento. Podemos crear sistema. Agregamos, definir variable como de memoria. Sistema. Pero este sistema venimos aquí. Y lo ponemos acá. Agregamos sistema. Aquí sí enclavamos. Sistema. Y acá podemos poner otro botón de lo que es la botonera del esclavo, ya que cuenta con 2 botones. Y ponerle I4.1. Cambiar el nombre de la variable, ponemos botón 2, que sirve para poder apagar el sistema. Una vez que se active el sistema, conectamos acá. Entonces el sistema va a estar activado, pero con este clock de 1 Hz o 1 segundo va a poder activar, energizar y desenergizar cada segundo lo que es la salida S1 baliza. Eso se puede hacer con el tratamiento de entradas y salidas digitales. Ahora con el módulo analógico debemos normalizarlo y escalar. Entonces aquí, como es un módulo de 15 bits, 32.767. Y aquí que ponemos el IW68. Entero. Y acá creamos un real. Y ponemos, yo que se puede hacer como es un PT100, temperatura escalada. En escalada. Lo creamos. Real. Tenemos temperatura escalada y después de normalizar lo escalamos. Es que ¿hacia qué escala? Hacia la escala de temperatura. Puede ser que mi sensor trabaje en un rango de 0 a 100 grados Celsius. Entonces pongo aquí
100, 0.0. Aquí real. De aquí real. Aquí MD06. Y acá temperatura. Aquí debería ser temperatura escalada. Y acá creamos temperatura normalizada. No. MD10. Entonces, siguiendo todo este tipo de programación, haciéndole un adecuado uso de las entradas del módulo esclavo de analógicas, RTD, también aquí sobre las entradas y salidas de los esclavos de las botoneras con la baliza, incluso también implementar lo que ya son las entradas y salidas del módulo de 4 entradas y 4 salidas, valga la redundancia. Podemos hacer el tipo de programación e implementar una secuencia para poder obtener lo deseado en el proceso. Entonces, por último, vamos a cargar para poder compilar y verificar si existe algún error. Lo cargamos, finalizamos, no existe nada. Luego comprobamos, ponemos en modo online, no existe ningún problema. Entonces, eso es lo que se tiene aquí. Se puede ir mejorando este tipo de programación, agregando, considerando todas esas entradas y salidas. Sin embargo, eso ya es más en cuanto a programación del controlador. Ya en cuanto a lo que es la comunicación de red ASIC, ya vimos dispositivos de red que no existe ningún problema. Lo que sí es importante tomar en cuenta que el direccionamiento físico de los esclavos debe coincidir con el direccionamiento que se encuentra asignados aquí. Vamos aquí en propiedades, seleccionamos cualquier esclavo y vamos a verificar que cada uno de ellos posee el direccionamiento de las interface, que en este caso es 1A. Entonces eso debe coincidir de forma física, tomar muy en cuenta. También me había olvidado que el tipo de conexionado es de un solo cable amarillo de cada uno de estos esclavos, el cual van a estar con unos conectores de colmillo, que se lo dice vulgarmente, mediante presión conectado a cada uno de ellos para formar toda una red. Eso es todo en cuanto a los 2 videos que comenta el profesor. Muchas gracias. Espero que se haya entendido y haya gustado.